Sí, sin problema. Ok. Primero vamos a ver algunas funciones, les decía, de texto, hora y fecha. Ahí mezcladas, ¿no? Son de los tres tipos de funciones que vamos a ver. La función, siempre recordemos que para ejecutarla se necesita el signo de igual antes de iniciar cada función. O también podemos iniciarla con el signo de más. Cosa que si apenas estamos pues familiarizándonos con Excel, no les recomiendo que utilicen más porque podría confundirnos. Entonces utilicen el signo de igual. Ya si han manejado un poquito más Excel y creen que no se puedan confundir en esta parte, pues sí pueden utilizar el signo de más. Cualquiera de las dos, eso es indistinto. Bueno, la primera función que vamos a ver, primero vamos a ver el tema de las fechas y las horas, ¿no? Aquí lo importante es que nosotros podamos identificar primero cómo se compone una fecha en Excel. Por ejemplo, el día de hoy es 17 del 01 o del 1 del 2024 o 24. Yo en mi celda de Excel puedo escribir por lo regular 4 elementos, diría yo. Habíamos visto que se puede capturar texto, se puede capturar números y se pueden capturar fórmulas y funciones. Podríamos identificar que el cuarto es una fecha, aunque ese es como algo relativo porque en realidad no estoy capturando una fecha. Lo que yo estoy escribiendo es sí la fecha 17 de 1 del 24 para mí, pero para la computadora realmente lo que estoy escribiendo es un número. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces son 3 elementos: texto, números y fórmulas y funciones. El cuarto, que son las fechas, más bien entran dentro de los números, pero con un formato de fecha. Si yo selecciono mi fecha, en la parte de arriba aparece en la barra de fórmulas la fecha. Y me dirán, pues no, que se escribía un número. Pues sí, al final es un número y ahorita lo vamos a ver. Yo escribí, si se dieron cuenta, 17-01, y es más, ni siquiera escribí 01, escribí 17-1-24. Y aquí me pone una fecha que es 17-01-2024. ¿Por qué? Porque es el formato que está establecido, en donde pestaña inicio, grupo número, y aquí en la lista aparecen todos los formatos generales, ¿no? El que está marcado ahorita es el de fecha, que es fecha corta, digamos. Hasta tiene aquí en fecha corta el ejemplo, ¿no? 17-01-24. Fecha larga, si yo le doy clic aquí, pues aparece la fecha un poco más completa, como la poníamos en los cuadernos en la primaria, yo creo, ¿no? Y aparece miércoles, 17 de enero del 2024. Esa es la fecha que tenemos, fecha un poquito más larga, pero no nos vamos a meter como mucho detalle en este formato de las fechas, eso lo veremos pues yo creo que el día de mañana. Y lo que vamos a hacer es, ¿qué pasa si yo pongo general? O sea, sin formato específico, un número, ¿ya vieron? Aparece un número. Realmente en Excel lo que está registrado como mi fecha es este número. Cuando yo le cambio a formato de fecha, cambia la apariencia de ese número, lo relaciona con un determinado día de la época a partir de cierta fecha y me lo convierte a la fecha que representa, que es el día de hoy. Ok, que es el número 45.308. O sea que si yo pongo 45.309, es decir, un número más, estamos hablando que es que el día de mañana, pues sí, selecciono mis números, cambio el formato a la fecha corta y ya vieron, la fecha de hoy le incrementé un número y ahora es 18 de enero del 2024. Ok, ¿cuál es la fecha, la primer fecha? O sea, el número 1 representa una fecha, sí, en Excel sí, no en la historia, no tiene que ver con la historia ni nada. En Excel, digamos que la primer fecha fue la del 1 de enero de 1900, la que se empezó a registrar en Excel. ¿Por qué? No es importante, no es relevante.
a partir de esa fecha pues nosotros podemos hacer cálculos. Difícilmente haríamos cálculos con fechas anteriores a 1900. Pero bueno, si queremos hacer cálculos con esta fecha en adelante, se puede. Si yo capturo el 2 de enero de 1900, el 3 de enero de 1900, el 4 de enero de 1900, 1, 2, 3, 4. Están cambiando las fechas de día en día. Si cambio el formato a fecha general, a general, perdón, ya vieron, es el 1, el 2, el 3 y el 4. Es el número que está realmente escrito. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Bueno, pues porque gracias a esto nosotros podemos hacer cálculos entre fechas. ¿Cómo es eso? O sea, si yo aquí hago una operación y le pongo igual al 4 más 1, o sea, a esa fecha que está aquí en el 4 más el número 1, pues sabemos, ¿no? Evidentemente que es el número 5. Pero si esto lo ponemos en formato fecha, aquí está diciendo que el 1, 2, fecha 3, fecha 4, a la fecha 4 le incremento un día, pues me va a dar un día más, el 5 de enero de 1900. Y la fórmula está aquí. A la celda A12, o sea, a la fecha 4 de enero de 1900, le sumo un día y me da 5 de enero de 1900. Díganme, ¿cómo ven esto? ¿Qué opinan de esto? Ok, entonces el número como 43.000 y fracción es la fecha actual. Ajá, por decirlo de alguna forma. Ajá, por así decirlo. Y ya conforme vayamos avanzando, pues ya se volverá en 44.000 y etcétera. Pero pues eso es si lo pasamos a general. Ajá. Ah, ok. Vale, 3. Sí, y los números están aquí registrados pues para que con las fechas Excel pueda hacer cálculos. O sea, yo le puedo sumar 5 días, le puedo sumar 30 días, etcétera, ¿no? Un año, 365 días. Puedo calcular en qué edad nacimos, en qué fecha nacimos, cuántos años teníamos después de... qué año era después de que nacimos, no sé, 18 años después, etcétera, ¿no? E incluso qué día cayó, porque por ejemplo, si yo selecciono todo esto y me pongo fecha larga, aparece el día, ¿no? Jueves, miércoles, martes, etcétera. Si yo, por ejemplo, pongo mi cumpleaños 29 de octubre del 84 y le pongo fecha larga, ya sé que nací un lunes 29 de octubre de 1984. ¿Ustedes saben qué día nacieron? Creo que nació un sábado. Según yo, un domingo. Ok. Pues aquí pueden poner su fecha de nacimiento, y le cambian el formato a fecha larga y ya van a saber qué día nacieron. Ok. Y esto es en cuanto a las fechas, ¿vale? Ahora, ¿podemos hacer cálculos como este? Pues sí. Podemos a decirle, ok, es que a esta celda más 7 días, o sea, una semana, quiere decir que la tanda la tengo que cobrar el otro jueves, pero 12 de enero, por decirlo de alguna forma. O tú tenías que pagarme el 5, pero me pagaste, hoy es 17... mejor acá. A ver, tú los días 5 me tenías que pagar de enero del 24 y la fecha de hoy es el 17 del primero del 24. Entonces, vean, tiene formato diferente aquí, no importa. Entonces, la fecha de hoy menos la fecha en que deberías de haberme pagado, ya pasaron 12 días. Al revés, la fecha que debiste de haberme pagado menos la fecha actual ya aparece en negativo. 12 días llevas de retraso. Y entonces este 12 me puede servir a mí para aplicar algún interés, por ejemplo, ¿no? Ahí, si tiene una caja de ahorro, pues puede funcionar como un pequeño ejercicio para que lo lleven en Excel. O sea, ese tipo de cosas podemos hacer. ¿Dudas hasta ahorita?
No, creo que no. ¿No? Ok, pues ya es toda. Ahora vamos a ver, por ejemplo, con el tema de las funciones, ¿qué pasa si yo pongo la función, una función de fecha o de hora sería hoy? La función hoy devuelve la fecha actual con un formato de fecha. Entonces, igual hoy, y es una función muy sencilla porque solamente tengo que abrir y cerrar paréntesis, no tengo que hacer nada más. Le doy enter y me va a dar la fecha de hoy, la fecha actual. La función ahora es parecida, solamente pongo igual, ahora, abro y cierro paréntesis y me da la fecha y la hora. Bueno, sé que aquí parece que no, o sea, es lo mismo, pero esto es por el formato, recuerden. La fecha, si pongo, por ejemplo, hora, solamente hora, ¿ya vieron? Me da la hora actual, que son las 10:33 con 48 segundos AM en mi reloj de la computadora. Está redondeado. Y si yo cierro el ejercicio, por ejemplo, presiono F9 para actualizar y ya cambió a 10:34 con 17. Obviamente no va a estar cambiando visualmente, cada que yo actualice va a ir cambiando, ¿ya vieron? 28, 28. ¿Cómo actualizo? Con F9. Si yo cierro el ejercicio y lo vuelvo a abrir, el Excel va a darme la fecha actual. Esto es bueno porque me permite a lo mejor hacer una captura, un registro, y como un checador podría utilizarlo, ¿no? ¿Puedo hacer que me ponga la fecha y la hora? Sí. Vamos a adelantarnos un poco a los formatos. Personalizada. No, perdón. Fecha. No hay una con fecha y hora. Aquí está. Este formato da la fecha y la hora. ¿Ya vieron? Fecha actual y la hora actual. De manera automática. Esto es con la función ahora. Voy a ponerles aquí el resultado. Y aquí la función. Así es como la escribí. Así iría, ¿no? Ahí está. Ahora vamos a ver cómo es la función día. La función día es, yo pongo igual, día, y lo que va a hacer es extraer de una fecha, de un número de serie, ahí aparece, pero sería de una fecha, el día nada más. O sea, puedo seleccionar esta celda que es la A5 donde tengo la fecha, o incluso puedo seleccionar A6 donde tengo la fecha actual. Entonces, igual día, escribo, y bueno, me está dando una fecha, pero realmente, y aquí es donde es importante que entendamos la función de cada función, valga la redundancia, para cambiar el formato, porque aquí es ilógico, ¿no? Martes 17, pues sí es 17, pero no es martes. De enero, pues sí es, pero no es de 1900. Esto solo es porque realmente nos vamos a general y el formato que está extrayendo es el 17, o sea, es como si me estuviera dando la fecha del 17 de 1900. ¿Se acuerdan que es el primer año que está registrado? Pues es como funciona. Entonces, la función día así funciona. Fecha actual. No, una fecha, nada más. Y me extrae el día nada más. El mes sería igual, mes, abro paréntesis y selecciono mi fecha. Igual A6, por ejemplo. Ok, cierro paréntesis y me va a extraer solamente el mes. Cambio de nuevo formato a general y ahí está el mes. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Entonces el mes era con el formato de ahora y luego, bueno, en este caso era seleccionar, entonces es A6
se daba enter o cuál era No. Es mes, ¿verdad? Para extraer el mes la función es igual mes y dentro del paréntesis selecciono una fecha. Ah, ok. En este caso puede ser la A5 o A6, cualquiera de las dos hay una fecha. Y lo que va a hacer es extraer el mes nada más. Ah, ok, ok. ¿Ves? ¿Qué creen que haga esta función? Pues solo extraer el año, ¿no? Sí. Selecciono solamente la celda donde está la fecha, año, y cambio el formato a general y ahí está, el año. Me extrae el año. Entonces, si se dan cuenta, pues parecen muy fáciles estas funciones y lo son, realmente lo son. Solo hay que practicar, hay que comprenderlas y hay que pues hacer las anotaciones pertinentes para recordarlas. Recuerden que cuando es nuevo, pues todo parece complicado, ¿no? Algo curioso aquí pues en el plantel en Cecati, pongo un ejemplo solamente Cecati porque pues es un plantel o es una modalidad donde pues muchos adultos vienen a aprender o venimos a aprender cosas nuevas. Algunos ya traen nociones, algunos no, y eso puede ser lo complicado. Pero estamos acostumbrados a pues nosotros resolver de alguna forma, y cuando venimos a aprender algo nuevo, así sobre todo nuevo, pues de repente existe ese sentimiento de frustración de ay, pero yo he podido hacer muchas cosas, ¿por qué esto no? Porque esto es nuevo y hay que practicarlo, no hay nada más que practicar, ¿vale? Entonces, por muy sencillo que se pueda ver, hay que practicarlo y hay que hacer pues las anotaciones importantes. Ok, fecha, hoy, ahora, día, mes, año. ¿Y qué otra función podemos utilizar aquí? Pues vamos ahora con unas funciones de texto. Por ejemplo, yo tengo aquí un texto, vamos a poner el texto, mi nombre, Ricardo. ¿Ok? Y vamos a poner de nuevo la función. La función que vamos a ver aquí es, por ejemplo, izquierda. La función izquierda. Vamos a ver la función derecha. Vamos a ver la función mayúscula. Así se escribe, mayúscula, no mayúscula, ¿eh? Vamos a ver la función minúscula. Vamos a ver la función nom propio. Vamos a ver la función concatenar. Y ya. Ok. Aquí lo que voy a utilizar es este texto que yo tengo aquí. Ricardo. Para aplicar estas funciones. ¿Ok? Por ejemplo, la función izquierda lo que hace es que de un texto me extrae el número de dígitos, el número de caracteres a la izquierda de ese texto. Ricardo, pues como bien lo estamos viendo, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 caracteres. A lo mejor yo quiero hasta Rica, ¿no? O sea, los cuatro primeros caracteres quiero extraerlos. Entonces para eso utilizaría la función izquierda. Le ponemos igual, izquierda. El texto sería el de la celda B12, donde está Ricardo, coma, y pongo 4. Número de caracteres, ahí me lo indica, cierro paréntesis y enter. ¿Ya vieron?
La función aquí está. Aquí podríamos poner el texto, coma, número de caracteres. Así es como va la función. ¿Dudas en esta? Chicas, No, todo bien. ¿todo bien? ¿Todos? ¿Todas? Sí. Ok. Bueno. Siguiente función. A ver ahí. Rosa, ¿qué pasó? Entonces, el nombre se le pone en donde dice, donde se ponen las fórmulas, ¿Dónde dice qué? donde se escribe la fórmula. ¿El nombre? ¿Cuál nombre? Ricardo, por ejemplo. La celda, ¿no? Donde está el nombre. Ajá. Ajá. Mira, Entonces ya, la función se llama izquierda y luego aquí lo primero que tenemos que poner es un texto. ¿Qué texto? El que quiero utilizar para extraer, que en este caso es Ricardo, que está en la celda B12. Luego me pide una coma y el número de caracteres que quiero extraer. Yo le puse 4 porque quiero la R, la I, la C y la A. Le doy Enter y me aparece Rica. ¿Sí, Rosa? sí, profe. ¿Segura? ¿Rosa? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Ahora vamos a ver la función derecha. Pues la derecha va a ser lo mismo, solo que va a empezar de derecha a izquierda, a extraer. Entonces la función es derecha, el texto, pues igual vamos a utilizar B12, coma, y vamos a ponerle 4 otra vez. Cierro paréntesis, Enter, y me da ARDO, Ardo. ¿Ok? Porque yo dije que me extraiga 4 letras de la derecha a la izquierda. Puedo decirle que me extraiga solamente una y solamente me va a poner la O. Puedo decirle que me extraiga 2 y pues lógicamente solamente DO. La función de mayúsculas es aquí está la R mayúscula y lo demás en minúsculas. ¿Ok? Entonces le voy a poner mayúsculas igual, mayúsc. Recuerden que la función es mayúsc, no es mayúsculas, ¿no? O sea, no podemos escribirle mayúsculas porque no nos va a dar. Mayúsc, texto, pongo Ricardo otra vez, que es B12, y Enter. Y me va a dar en mayúsculas el texto. Esta es como la función que aparece en Word más o menos, que convertimos el texto de minúsculas a mayúsculas, de mayúsculas a minúsculas, etcétera. Pero esa función, por ejemplo, aquí en Excel no existe, ¿no? Si se dieron cuenta, en la pestaña Inicio no está esa función de convertir el texto a mayúsculas o a minúsculas. Ese formato no hay. Lo podemos hacer, pero tendría que ser con una función como lo estamos haciendo ahorita. Minúsculas, pues funciona igual, bueno, igual, pero al contrario, ¿no? Minúsc. Y ahora voy a seleccionar, por ejemplo, igual Ricardo. Y noten que la R, y si todo estuviera en mayúsculas, lo pondría en minúsculas. Por ejemplo, aquí voy a escribir Ricardo en mayúsculas. Ricardo. Y vean, aquí, bueno, pues sí lo convierte en mayúsculas, como está escrito, porque solamente jala. Pero aquí lo está poniendo en minúsculas el nombre que yo seleccioné, porque eso es lo que hace la función. ¿Ok? Non propio es... ¿Qué quiere decir nombre propio? Non propio, nombre propio. Que la primera letra la va a poner en mayúsculas y el resto las va a poner en minúsculas. Non propio. Voy a seleccionar la celda que está aquí, A12,
que está texto en minúsculas todo. Cierro paréntesis. Y ya vieron, la primera letra me la pone en mayúsculas. Texto de ejemplo. ¿Ya vieron? Como un nombre propio. O sea, la primera letra de cada palabra la va a poner en mayúsculas. Vamos a poner aquí Rica 3 para que aparezca en dos partes, ¿no? Rica y luego separado RDO. Y vamos a usar la función de concatenar. Concatenar no es más que unir. Entonces vamos a unir la celda A15 donde está Rica y luego la celda A16 donde está RDO. Las vamos a unir en una sola celda para ver qué nos da. Ponemos igual, concatenar. Y ponemos Rica, coma, RDO. Enter. Y lo que hace concatenar es une esas celdas.